Hola y bienvenidos a este programa de podcast, Aprendiendo de Emociones, donde veremos cada viernes cuestiones de psicología, salud y demás. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Hablando de Emociones. Hoy nos acompaña el licenciado Emiliano Treviño y abordaremos un tema muy interesante que es la crianza asertiva, afectuosa y respetuosa. ¿Cómo está, Lick? Muy bien, muchas gracias, Lick. ¿Y usted? Bien también. Pues vamos a definir el tema de crianza asertiva. Bueno, para empezar hay que preguntarnos qué es esto, ¿no? De la crianza asertiva. Bueno, es un estilo de crianza que se basa en el respeto y la igualdad entre padres e hijos, donde las bases son la libertad y el diálogo. Okay. Creo que uno de los primeros errores que podemos cometer como padres, Lick, es criar siempre con el autoritarismo. Debemos de dar, creo yo, la libertad de expresión y darles la oportunidad de que también se cuestionen, de que se desarrollen junto con la misma capacidad de análisis del infante. ¿Usted qué opina de esto? Sí, yo creo que es muy importante aprender que el estilo autoritarista, por así decirlo, limita la mente de los niños, ¿no? Y es importante también en las infancias fomentar habilidades sociales, y si limitamos la mente de los niños, pues no vamos a permitir que se fomenten esas habilidades tanto sociales y personales. Para llegar a fomentar estas habilidades se requiere o se tiene que dar pie a un diálogo abierto, donde se permita la expresión de ideas, emociones, sentimientos y pensamientos, siempre desde el respeto y el intercambio de ideas. Fíjate que hay un ejemplo súper interesante que me encantó. Hay que llevar a nuestros hijos a entender por qué las cosas se deciden o se hacen como tal. Porque de pronto ya con esta forma autoritaria lo voy a hacer porque mamá me dijo y es como un robot, ¿no? Entonces creo que es importante que tomemos en cuenta este ejemplo de llevar a nuestros hijos a que se cuestionen. Por ejemplo, el preguntarle, ¿por qué sacaste todos los juguetes y los regaste por tu cuarto? Entonces hay que darle la oportunidad de análisis al decirle, ¿tú crees que puedes caminar en tu cuarto con todos los juguetes así? Y presentarle algunas resoluciones de ese mismo conflicto, fomentando la capacidad de análisis y de un diálogo abierto. Fíjese, que utilizó una palabra muy interesante, la resolución, ¿no? Una de las habilidades personales es la resolución de conflictos, ¿no? Y me parece muy bueno este ejemplo, permitirle al infante reflexionar sobre la conducta que está teniendo o por qué está pues, no mal, sino por qué lo que está haciendo es corregido, ¿no? Para que permita él o ella pues analizar la situación. Y al final de cuentas también el diálogo abierto nos permitirá poder marcar límites de una forma sana, donde pues prácticamente no tiene que haber cabida para golpes o gritos. Y esto es importante mencionarlo, ya que los límites pues no se tienen que marcar de forma agresiva o impulsiva, o por el contrario con pincitas. Los límites para mí yo creo que es importante marcarlos con firmeza, pero cuando estamos hablando de infancia, los límites también hay que marcarlos con afecto. Fíjate que eso es bien difícil, porque luego estamos ahí bien enojados o llegamos del trabajo bien cansados y es muy común que empiecen los gritos, ¿no? Entonces creo que en esa parte tiene sentido lo que dices para que el diálogo sea respetuoso, porque luego entonces el niño va a reflejar eso mismo, ¿no? Es como un espejo, entonces papá me dice gritando, o puede haber cabida para una depresión infantil donde no entienden lo que está pasando y creen que ellos son el problema. O sea, hay que tener mucho cuidado con esa parte. Sí, definitivamente, y al final de cuentas, pues como usted dice, va a ser como un espejo y va a limitar también la resolución al conflicto como tal, y no va a permitirse el infante analizar la situación. Así es. Y más allá de no permitirse, va a ser como un constante autocastigo de que es que hice esto, es que hice el otro, y es un constante autorreproche que al final de cuentas perjudica tanto a las infancias, y al final de cuentas también esto va a devenir en la adultez como una conducta ya aprendida. Donde ellos mismos se lesionan, como Así dices, es. de diferentes maneras. Fíjense que estaba leyendo también y hay varios estilos de crianza. Algunos de estos que ya estamos comentando, dentro de ellos está el permisivo, donde no hay horarios, donde no hay rutinas y no hay establecidas ciertas reglas en la casa.
¿sí? Después por eso nos encontramos con ciertas faltas de respeto a nuestros hijos, donde a lo mejor, como el ejemplo que les daba, no tenían los juguetes ordenados, sino que se iban a jugar a otro lugar y ahí dejaba todo el desorden en el cuarto, ¿no? El siguiente es el sobreprotector, ese que viene siendo el número 2. El nivel de afecto es alto, donde no permite que los niños tengan un criterio y no sean libres de expresarse, ¿sí? Porque siempre va a haber la sobreprotección del padre. El siguiente, que es el tercero, es el autoritario, es el que hablábamos ahorita, donde no hay permiso para su propio criterio y al diálogo. Ni siquiera hay una forma en la que él pueda expresarse abiertamente. Qué interesante. El último, que viene siendo el asertivo. Existen normas y límites claros y concisos. Se establecen correcciones y permisos equilibrados, asimismo para fomentar niños con un equilibrio en su propia vida y en su bienestar. Qué Así interesante. es muy interesante porque al final de cuentas, son los 4 tipos de estilo de crianza que más se dan, ¿no? El permisivo, el autoritario y el sobreprotector, que a lo mejor el que menos se ha visto por lo mismo de que también a veces los padres no se permiten como cuestionarse a sí mismo, no se da mucho también el estilo de crianza asertiva, pero no digo que no existe, al final de cuentas creo que es un lugar a donde se pretende llegar aquí. Y es un trabajo porque probablemente, como dices tú, como nos cuestionamos, no podemos llegar a ese punto, ¿no? Claro. A corregir también. Sí, al final de cuentas me remonto mucho a esta frase que dicen los padres mucho, ¿no? Es que nosotros los padres no venimos con manual y ustedes los hijos vienen tampoco con uno, ¿verdad? Pues sí, definitivamente no es que vengamos con manual o que los hijos vengan con manual o que los padres vengan con manual, sino que es un aprendizaje constante en las diferentes etapas de la vida del infante, ¿no? Y es que, como dices, ¿no? O sea, no nacen con esto, pero podemos aprender en escuela para padres y precisamente pues acá tenemos como ese tipo de psicoterapia educativa para los papás para poder llegar a equilibrar también cómo estamos fomentando la educación. Y precisamente como para abrir esa parte tenemos aquí varios tips para fomentar el respeto y un equilibrio en la educación. El número 1 es entender el tipo de comportamiento de nuestros hijos. Saber que ellos pues no lo saben todo y también nosotros entender que pues piensan de una manera diferente, sienten de una manera diferente a nosotros y que por esto pudiéramos nosotros pues ser un poquito más flexibles, el saber que ellos entienden la vida de una manera diferente. Claro. Y otro tip, por ejemplo, es la comunicación asertiva. A final de cuentas, fomentar el diálogo va a permitir también, como mencionaba hace rato, la expresión de los sentimientos, de las emociones, y eso también nos va a permitir entender por qué el infante está actuando como está actuando. Uh-huh. Hay otra parte del tip, de los que les decían ahorita, de entender al infante, es la empatía, ¿sí? Es entender que el infante piensa de una manera diferente y recordar que cuando nosotros éramos niños pensábamos también diferente. Entonces acercarnos un poquito a las sensaciones o al pensamiento que nosotros teníamos de niños para poder entender a nuestros hijos. Ser compasivos sobre todo para poder llegar a ese nivel. Sí, definitivamente el tener la empatía es algo muy importante para el adecuado desarrollo, ¿no? de los infantes. Sí, pero bueno, entre otros de los tips, es el respeto para corregir el comportamiento. O sea, es decir, hay que eliminar gritos, golpes, castigos físicos o muy punitivos, y también hay que explicarle al infante por qué lo que está siendo corregido. No porque esté mal o porque esté bien, sino por qué está siendo corregido. Sí, para que ellos también tengan la oportunidad de cuestionarse y abrir más su capacidad mental. Ya y decir, ¿sabes que mi mamá me dijo esto? Pues mira, por esto me lo dijo y ya me sucedió, ya no lo voy a volver a hacer. Y entonces generan un aprendizaje vicario que a través de las mismas acciones externas entienden lo que está sucediendo. Lamentablemente a veces somos muchos así, de que hasta que nos pasa, entendemos, ¿no? ¿Cuántos aprendemos porque nos dijeron? Muy pocos a veces, ¿no? La siguiente es la colaboración mutua, que esto nos permite crear las mismas metas para una educación saludable y tener ciertas competencias básicas para la vida, ¿sí? Que esta misma nos motiva para seguir creciendo en la propia existencia individual. Sí, definitivamente. Y por último tip, yo creo que es importante y para mí yo creo que sería
la meta a llegar, por así decirlo, que es establecer negociaciones y acuerdos. Esto va a permitir brindarles la oportunidad al infante de opinar y decidir. Y esto, ahora sí, va a permitir que el infante asuma las consecuencias y las responsabilidades que conllevan sus actos. Creo que eso es a lo que se pretende llegar con esto, ¿no? Un espacio en donde se pueda, ¿cómo mencionarlo? Sí, desarrollar de una manera más adecuada, más sana el infante, ¿no? Sí, pues al final de cuentas que tenga un aprendizaje y que no lo haga de una manera agresiva, como decíamos, sino que de una manera más relax, más sana, pero que sí tenga la firmeza, donde ya te mencioné que estas cosas por esto no se hacen, y entonces pueda entender y tener la capacidad de juicio sin que se sienta juzgado por nosotros. Claro. En fin, yo creo que estos temas son demasiado importantes ahora en este mes de abril. Es importante que acudamos con un profesional de la salud, sobre todo cuando estemos por ahí ya confundidos o que no tengamos alguna solución por nuestros propios medios. Sea importante acercarnos, ¿verdad, Lick? Sí, claro, definitivamente este espacio siempre va a estar abierto para ustedes. Si llegan a tener alguna duda, pueden contactarnos sin ningún problema. Nosotros respondemos sus dudas. Y aquí también ofrecemos el servicio pues, de psicoterapia para aquellas personas que pues, quieran tener este espacio y expresar también pues, lo que están viviendo, ¿no? Sus ideas. Bueno, pues nos despedimos, la Lick Karina Llano, su servidora, y el Lick Emiliano Treviño. Les dejo el contacto, es 8181-390028 para mayor información. Que tengan una linda tarde.